Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Un placer saludarles a todos ustedes. Soy el diácono Valenzuela y estamos ya en este precioso día domingo que Dios nos está regalando, Día del Señor. Vámonos a nuestra Santa Iglesia Católica que acudimos todos los días, y si no lo hacemos todos los días, bueno, pues al menos los domingos, cuando son los domingos de obligación. Vamos a dar lectura a el Evangelio que hoy nos presenta nuestra Santa Iglesia, que es el Evangelio de San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la pompa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? El Evangelio de Marcos se pone desde el principio esta pregunta. Fue el primer evangelio escrito entre los años 60-70, es decir, unos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Después de la muerte de Pablo y de Pedro, es un texto esencial para entender el cristianismo, pues expone la vida mesiánica de Jesús y desarrolla así, mis hermanos, la primera teología fundada en su vida. Comienza su escrito con las palabras: principio de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el Evangelio se dice: Vamos a la otra orilla del lago. Estas son las palabras que les dice Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos. Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos comienzan ya a despedir a la demás gente y se embarcan y se van a la otra orilla del lago. En este lago, según los expertos, saben muy bien que abundan los fenómenos meteorológicos que desaconsejan la navegación a determinadas horas. Las barcas zarpan y se topan con uno de estos fenómenos. Los vientos eran muy cambiantes y venían de un momento a otro. De repente los vientos llegaban, de repente se calmaban, pero llegaban y estremecían todas las barcas. La barca de los discípulos no es la excepción, mis hermanos. Les está entrando agua por todas partes. Su corazón angustiado es una sola cosa, con el mar embravecido que ahora está a punto de tragarlos, por usar este término. En esa barca solo una sola persona, una sola persona desentona en ese ambiente de miedo y de agitación. Jesús, dice el evangelista Marcos, dormía y estaba recostadito en un cojín. ¿Mm? Él dormía en la pompa, reclinado sobre el cojín. Marcos es claro al describir a Jesús que está en la pompa. Si la barca es una imagen de la iglesia navegando en el tiempo y enfrentando las tormentas de la historia, yo creo, sé por fe, que tener a Jesús descansando nos deberá dar tranquilidad. Sí, nosotros estamos en esa barca, mis hermanos, esa barca que es la iglesia, y la iglesia se tambalea, nuestras vidas se tambalean con la iglesia, nosotros somos la iglesia, nuestras vidas se tambalean de un lado a otro,
problemas por todas partes, caemos, nos levantamos, pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús con nosotros. Jesús está ahí. Solamente pues tenemos que hablarle, tenemos que decirle: Jesús, mi vida está en peligro, mi vida está tambaleando, mi familia está tambaleándose, tengo tantos problemas, te necesito, Señor. Quiero que me ayudes, porque ya esta barca, mi barca donde tengo a mi familia, está zozobrando. Los problemas son inmensos. Parece que nunca van a acabar. Ayúdanos. Ahí está Jesús para ayudarle. Cruzando al otro lado. Sabemos que no permaneceremos en la tierra para siempre. No somos eternos, mis hermanos. Hay otra orilla que es nuestro hogar. Cristo ha venido para recordarnos esto y mostrarnos cómo llegar a ese lugar, al otro lado. ¿Llevo a Cristo en mi barca y dejo que me indique lo que debo hacer en mi vida? ¿O me contengo sin aceptar la aventura de remar mar adentro con Cristo? Si no remo mar adentro con Cristo, ¿qué es lo que me detiene? ¿Mm? Maestro, le dice uno de los discípulos, estamos pereciendo. Cristo permite que nuestra barca se vea sacudida por dificultades que a veces parecen insuperables, mis hermanos, mis hermanas. Tenerlo en nuestro barco no es garantía de que todo vaya a ir corriendo sobre ruedas. Necesitamos descubrir que Él está trabajando en medio de las dificultades. Necesitamos también preguntarnos qué nos está enseñando. Si en medio de las pruebas nos acercamos a Él, puede haber una verdadera gracia obrando. Sin embargo, muchas veces descubrimos que dejamos que nuestra confianza en Él se desvanezca y le ponemos la fe a otras cosas. Dejamos que esa confianza en nuestro Señor Jesucristo se desaparezca cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles, muchos suelen mejor dejar de creer en Dios. Y aún más, llegan más lejos, reniegan de Dios, porque dicen que Dios no existe. Si Dios existiera, no me hubiera pasado esto. Si Dios existiera, yo no hubiera sufrido tanto como estoy sufriendo. No es cierto. Y van caminando, caminando, alejándose de Dios. En los momentos difíciles. En los momentos difíciles es cuando debemos nosotros demostrarnos a nosotros mismos que nuestra fe en Jesucristo sigue siendo estable. Aún no hemos aprendido que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amar a Dios nos lleva por el buen camino. El Señor del viento y del mar es Jesús. Debemos tener presente que Cristo tiene la victoria final. Él permite las dificultades para que podamos crecer en abandonarnos a Él, porque cuando lo tenemos todo, como dije anteriormente, marcha todo muy bien, tengo un buen trabajo, mis hijos los tengo en buenos colegios, todos estamos sanos, tenemos el suficiente dinerito para pasearnos, todo está muy bien. No tenemos a Cristo en nosotros porque pensamos que no lo necesitamos. Hasta cuando llegan los problemas, estamos nosotros buscando a Dios. Cuando la vida duele y no tiene sentido, necesitamos, mis hermanos, profundizar nuestra fe en aquel que ha vencido el pecado y la muerte, en aquel que es dueño de todo. Él está para ayudarnos a usted y a mí. No olvidemos eso, ¿ok? Vamos entonces a seguir navegando porque no tenemos para dónde hacernos. Navegar en esta barca que es nuestro mundo, nuestra iglesia. Pero también vamos a seguir apegados a Jesús. No dejemos que los problemas nos aparten de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien, pues echémosle más ganas
a la oración. Echémosles más ganas a nuestra fe, que nuestra fe siga creciendo, porque eso es lo que necesitamos para poder salir adelante entre y ganarle a estos vientos huracanados que a veces nos tambalea nuestra barca. De acuerdo, mis hermanos, sigamos creyendo en Jesús, porque Jesús tiene la última palabra y Él siempre tiene la victoria. Amén.